Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Tenemos novedades en esta nueva temporada del programa, hay cambios sustanciales. Tendremos 4 primeros espadas de la política canaria, de la política del Parlamento de Canarias en este programa, en esta mesa, para abordar temas de máxima actualidad. Excepcionalmente también tendremos invitados, hoy será un día en el que tendremos al consejero de Economía y Hacienda, a Javier González Ortiz. Se han presentado los presupuestos del próximo año en el Parlamento esta mañana y es sin duda noticia. Y eso, Emilia, es lo que nos llevará a nuestro primer invitado en unos instantes. Exactamente. Buenas noches, Buenas noches, Carmelo. Esas cuentas que van a dar mucho que hablar en las próximas semanas. Y nadie mejor que el consejero para que nos cuente las fortalezas y también las debilidades. Todo esto será en un instante. También tenemos más sorpresas, más novedades preparadas en este programa de esta nueva temporada que comienza. Tenemos hoy en la mesa del Envite a 4 invitados. Repito que van a ser cada semana, pueden ser incluso algunos de ellos invitados que se repitan. Van a estar aquí sentados en esta mesa. Nos acompañan Cristina Tavío, que es del Partido Popular. Cristina, muy buenas noches. Muy buenas noches. José Miguel Barragán, de Coalición Canaria, muy buenas noches. Buenas noches. Emilio Mayoral, del PSOE, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Román Rodríguez, de Nova Canarias, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora sí, ahora comenzamos ya el programa, estamos en el Envite. Pues nuestro invitado, Javier González Ortiz, el consejero de Economía y Hacienda y Seguridad del Gobierno de Canarias desde julio de 2011. Empezó muy joven en la política, alternando esa vocación con su formación académica. González Ortiz es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna. A los 24 años le ofrecieron trabajar en el proyecto nacionalista. Dicen de él sus allegados, su círculo de amigos universitarios, que es un político de raza, y destacan su gran capacidad para escuchar y separar lo importante de lo que no lo es. Es una persona metódica con una visión global del mundo que trabaja una media de entre 10 y 12 horas diarias. Acérrimo defensor de la privacidad y alérgico al Facebook. Lleva 27 años al frente de diferentes responsabilidades. En 1995, Javier González Ortiz juraba su primer cargo público como director general de Patrimonio del Gobierno de Canarias con Manuel Hermoso en la presidencia. Nunca pierde de vista el lugar que debe ocupar el nacionalismo. Casado y con 3 niñas. El poco tiempo que tiene se lo dedica a las pequeñas. Es un amante de los animales y de la fotografía. Le gusta, aunque ahora reconoce que no tiene tiempo, hacer grandes viajes por carretera. Bien, pues ese es el perfil de nuestro invitado que hoy, sin duda, esta noche y con más protagonismo que nunca, traerá las cuentas que tendrá que defender en el Parlamento. Carmelo. Gracias, Emilia. En efecto, estamos con el consejero de Economía y Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz. Muy buenas noches. Buenas noches. Usted ha presentado hoy en el Parlamento las cuentas de Canarias para el próximo año, más de 6.000 millones. Y usted ha dicho ya que han tenido que endeudarse, nos tendríamos que endeudar para poder afrontar los compromisos por los recortes del Gobierno central. ¿Es así o es un pretexto? No, es así en parte porque una parte importante de la reducción de recursos que hemos tenido en este año procedente de las disminuciones por parte del Estado hacen que tengamos que endeudarnos hasta el límite para compensar esas disminuciones de los ingresos procedentes del Estado. Consejero, ¿estamos al final de la crisis? ¿Al final de qué? ¿Estamos en la recuperación? Estamos en la senda positiva de crecimiento. En este segundo semestre del 2013 ya estamos creciendo. Es decir, ya hemos roto la tendencia decreciente, de crisis, y por tanto estamos en un sentido ascendente. Las previsiones para el próximo año apuntan que sigamos creciendo a un ritmo en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto, es decir, que, bueno, que se rompa por tanto esa tendencia, que el segundo semestre de este año empecemos a crecer y que durante todo el año 2014 crezcamos. Y lo que más entiende la gente, crecerá la economía, pero el empleo crecerá, ¿bajará el paro en Canarias? Bueno, las previsiones con las que estamos trabajando nosotros es que sí, que bajará ligeramente. Tenga usted en cuenta que un crecimiento como el estimado del 0,9% es un crecimiento incipiente, débil, todavía lastrado por muchas circunstancias. No podemos olvidarnos en el entorno en el que vivimos. La economía española sigue teniendo debilidades y dificultades. Por lo tanto, creemos que sí, que las expectativas en cuanto al empleo es que descienda ligeramente, teniendo en cuenta que nuestro crecimiento todavía es moderado. Decía el ministro de Economía, Luis de Guindos, en las últimas horas,
que se ha perdido en España el miedo a perder el empleo. ¿Usted comparte esa opinión optimista del ministro? No, no en absoluto. Creo que la situación en el caso de la Comunidad de Canarias es realmente preocupante. Nuestro principal problema son las altas tasas de desempleo. Estamos hablando de unas tasas de desempleo por encima del 35%, según la última encuesta de población activa, y por tanto a nosotros nos preocupa enormemente esa circunstancia. No creo que desgraciadamente hayamos llegado a esa circunstancia todavía. Es verdad que hay determinadas cuestiones que apuntan a una mejora de la confianza, pero tiene que ver más con las expectativas de futuro del conjunto de la economía, ¿no? Que tiene que ver también con lo que estamos hablando, el mensaje que reflejan las cifras macroeconómicas. Lo que hace falta es que eso se traduzca en, digamos, en el conjunto de la sociedad. Tras un periodo largo de austeridad que ha sido tan, digamos, que astringente, tan duro para la gente, se habla de crecer. Yo le quiero preguntar si crecer implica que en esos presupuestos que usted ha presentado hoy, ¿cuánto dinero hay para inversión pública, el gasto de la comunidad? Bueno, para inversión pública rebajamos sensiblemente la inversión pública en torno al 5% en el próximo año, pero eso hay que tener en cuenta. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuánta cantidad? De 400 millones de euros aproximadamente en la inversión total. ¿Es todavía insuficiente, consejero? Sí, es insuficiente. ¿Para crear empleo y demás? No, es insuficiente. Bueno, vamos a ver, el empleo se genera en términos de actividad privada, sobre todo. Lo que debe hacer la actividad pública es apoyar, ayudar en ese... Para dinamizar la economía. En ese aspecto. Para dinamizar la economía tenemos muchas medidas en el presupuesto que ayudan en ese proceso. Es decir, en este momento hay, por ejemplo, sobre todo una de las principales restricciones de crecimiento están las dificultades de acceso al crédito por parte empresarial. Por eso en el presupuesto contenemos muchas medidas que ayudan a las empresas a obtener crédito. Eso es uno de los aspectos que contienen de las medidas de reactivación económica que contienen este proyecto de presupuesto, amén de muchas otras, ¿no? Usted comenzaba la entrevista diciendo que han tenido que endeudarse al límite legal para poder cubrir el desfase presupuestario de los recortes. Me ha llamado la atención que en una emisión de deuda pública que usted presentó recientemente hablaba de que todo el dinero iría para 2 carreteras. Quería entender que era la vía litoral de Santa Cruz y Puerto Rico-Mogán. Es decir, el dinero que no llegaba de Madrid, ¿ustedes lo pueden cubrir de alguna manera con la emisión de deuda pública? No, la deuda pública esa tiene que ver con la emisión ligada a materialización de la reserva de inversiones. Esas autorizaciones de emisión que están ligadas a la reserva de inversiones tienen que tener una autorización expresa, específica por parte del Gobierno central, y en la autorización de este año nos exigieron la identificación exacta de la inversión que se iba a cometer con cargo a esa emisión. Son obras de las que se llaman de abono total del precio. En definitiva, todo al final viene a ser la caja única. Ingresamos por los tributos, ingresamos cantidades por la emisión de deuda y después lo destinamos en su conjunto al pago digamos, de la actividad propia de la comunidad autónoma, al pago de salarios, de las certificaciones, de las compras, etcétera, etcétera. ¿Van a bajar los impuestos como en Madrid o no pueden? No podemos permitirnos bajar impuestos, es decir, hemos logrado, como dije al principio, tener un presupuesto que suba con respecto al próximo año, subirá en torno a un 1,1%, 69 millones de euros prácticamente, y eso es debido a que compensamos los recortes, los menores ingresos por parte del Estado con una mayor capacidad de endeudamiento, y por lo tanto llevamos al límite de ese endeudamiento. Los crecimientos que tenemos en sanidad en torno a 30 millones de euros, los crecimientos que hay en el ámbito de la educación de 36 millones de euros, los crecimientos de 15 millones de euros en políticas de acción social, bueno, pues son los que hacen la suma total del crecimiento del presupuesto preferentemente, pero tenemos que endeudarnos porque no somos capaces de compensar todas las reducciones procedentes de los presupuestos generales del Estado. Decía esta mañana en Radio Nacional de España Antonio Beteta, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, que los funcionarios tenían garantizadas las pagas extras del Estado, que en algunas comunidades quizá no podrían pagarlas, pero que el Gobierno central se los prometía. Le quiero preguntar si aquí las van a pagar y si, como dijo el director general de la Función Pública, ustedes van a respetar puestos de trabajo y sueldos. En este presupuesto, por supuesto que se contiene el pago de las 2 pagas extras, es un compromiso de este Gobierno, aseguramos el pago como hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. No hemos tenido ningún problema de pagos en ese sentido por parte de la comunidad autónoma en cuanto a los salarios de los trabajadores. Creo que las declaraciones no son afortunadas porque generan más desconfianza. Es decir, no estamos en tiempos de generar desconfianza ni en el sector público ni en el privado. En este caso hablamos del sector público. Creo que no ayudan en el ámbito de la recuperación, son incoherentes con lo que decíamos antes de la declaración del señor de Guindos. Vamos, yo animaría a que los mensajes que se den hacia el exterior sean mensajes realistas,
pero sin llevar a la depresión, sin llevar a confusión de determinados empleados públicos. Yo aquí aprovecho para asegurar que en el ámbito de la comunidad autónoma, como no hemos tenido problemas de pagos a lo largo de los últimos años, tampoco tendremos problemas de pagos y mucho menos de las nóminas en el futuro, ¿no? Ha hablado usted, no aquí, pero lo ha dicho en otras ocasiones, que esta es una comunidad que cumple los objetivos de déficit, es decir, que cumple la tarea que le impone el Gobierno central y también Europa, que a pesar del endeudamiento al que se ve abocada, está por debajo del endeudamiento medio en España, es una comunidad poco endeudada, y que son muy solventes, porque cumplen el déficit y demás. Pero ¿para qué les sirve todo eso cuando luego se ven apurados para poder afrontar los servicios públicos, la sanidad, la educación? Nos sirve primero, dado que hemos hecho la tarea a lo largo de la historia en la comunidad autónoma, somos la comunidad autónoma menos endeudada en relación a la riqueza de las comunidades autónomas, somos la segunda comunidad autónoma que menos deuda tenemos por habitante. Eso nos sirve para ser, por tanto, de los que menos, los que menos pagamos por intereses. Miren, el año próximo, 2014, pagaremos en torno a 284 millones de euros, 284 millones de euros por intereses, y somos la comunidad autónoma que menos pagará por intereses en ese sentido. Nos sirve para poder destinar la parte que otras comunidades autónomas están destinando al pago de intereses a acciones del presupuesto, a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales. Es decir, el control en el endeudamiento nos ha permitido hacer esto. El rigor en las cuentas nos permitió hacer un crédito extraordinario a otras comunidades autónomas cuando se les modificó el objetivo de estabilidad a mediados de este año. Lo han usado para tapar los agujeros del presupuesto, no para incrementar las acciones de este año. Nos sirve para eso. Lamentablemente el Gobierno central no nos ha autorizado a una emisión de deuda en moneda extranjera y eso nos provoca que nos cueste pues en torno a 7,5 millones de euros más en intereses al año por no poder emitir esa deuda en valores extranjeros. Le quiero preguntar por esto último. Dice usted que el Gobierno central no le permite pedir a la banca extranjera para una emisión de deuda en la que se ahorrarían 7 millones al año, ha dicho usted. 7,5 millones de euros al año. ¿Por qué no les deja acudir a la banca extranjera? Pues no lo sabemos. Digo, no lo sabemos porque no nos contestó inicialmente. El segundo requerimiento que le hicimos nos vino a decir que para autorizarlo teníamos que solicitarlo. Lo hemos solicitado y la contestación es que no se autorizaba porque había que solicitarlo. ¿Qué han hecho? Recurrir ante la justicia porque creemos que es una decisión injusta, que es una decisión arbitraria, que es una decisión que va contra los intereses no solo de Canarias, sino del conjunto de la economía española. Tenga usted en cuenta que si estamos drenando recursos del sistema financiero para que se sean prestados a las comunidades autónomas, ese dinero no se presta a familias y empresas, por lo tanto estamos lastrando aún más el consumo y la confianza, estamos lastrando el crecimiento empresarial, por lo tanto no es desde ningún punto de vista coherente una actuación de ese tipo, ni desde el punto de vista del conjunto de la economía española y mucho menos desde el punto de vista de la economía canaria, porque nos obliga a pagar más intereses y encima nos obliga a limitarnos a una serie de bancos españoles con los que la capacidad de negociación, por tanto, es mucho menor. Le pido que me ayude también para ayudar a los espectadores a entender en síntesis lo que usted ha dicho hoy en el programa, en el envite. Los presupuestos que hoy presentó en el Parlamento y que serán aprobados, según tengo entendido, el día 17 de diciembre, son presupuestos que crecen, que no decrecen, ligeramente pero crecen. No habrá más impuestos. No hay más impuestos, tampoco menos, no suben los impuestos. Las inversiones que ustedes tienen previstas son en torno a 400 millones en gasto público, pero ha dicho usted que además tienen con el endeudamiento que han llevado un colchón para evitar nuevos recortes, porque vienen nuevos recortes del Gobierno central. No. Anunciados. Estos presupuestos contienen el objetivo de estabilidad autorizado, que es el 1% del PIB para el año 2014, cumplen el objetivo de deuda, lo llevamos al límite, el objetivo de deuda, para poder en parte compensar esa situación, para poder reforzar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, el empleo, la vivienda. Todas esas políticas suben en el presupuesto del próximo año, sube el apoyo a los sectores productivos, a la industria, a la economía, al comercio, al sector primario. Todas esas acciones contienen este presupuesto y establecemos una serie de medidas que ayuden a paliar la situación desde el punto de vista empresarial con el objetivo fundamental de generar actividad económica. Ese es, digamos, un poco el resumen fundamental de lo que es el presupuesto para el año 2014. Un aspecto puntual, en ese marco que usted ha dibujado, la estrategia por la pobreza, ¿cómo queda? ¿Va a recibir más fondos? ¿Se va a paliar lo que es la indigencia, lo más inmediato? Los presupuestos en el ámbito de acción social contienen 15 millones de euros más, se cumple la estrategia aprobada en el
Parlamento toda su ficha financiera y se incrementan 3 millones de euros más en dependencia, es decir, todas aquellas partidas que se estaban incluidas en el ámbito de la estrategia contra la pobreza están incluidas en los presupuestos. Les recuerdo que venían derivados con un incremento en 5 millones de la prestación canaria de inserción, los 2,5 millones de euros en los comedores escolares, los 3 millones de euros en asistencia domiciliaria. ¿Seguirán los niños en los colegios desayunando? Por supuesto, etcétera, etcétera. En este presupuesto no solo los comedores en verano, sino incrementamos las partidas destinadas a comedores escolares, incrementamos las partidas destinadas a las becas, incrementamos la inversión en sanidad y en educación. En sanidad para hacer frente a las infraestructuras hospitalarias y en educación para reforzar nuestros colegios. Es decir, por primera vez, digo, en esta legislatura hemos tenido un presupuesto que nos permite crecer, hemos ido siendo muy rigurosos en el gasto a los 2 últimos años, por lo tanto hemos ido limpiando muchos de los problemas que teníamos presupuestarios anteriormente y ahora nos permite encarar el presupuesto del año 2014 de una forma mucho más desahogada, a pesar de la pérdida importante de recursos del Estado. Tenemos en cuenta que, por ejemplo, en empleo perdemos 17 millones de euros procedentes de la Administración General del Estado. Los presupuestos de empleo para el próximo año sumen 27, es decir, hemos compensado esos 17 y subido 10 más, en total 27 millones de euros adicionales en materia de empleo. Bueno, hemos ido intentando... ¿En carreteras? En carreteras compensamos el total de inversión, hemos hecho un esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias de 65 millones de euros en el conjunto. ¿Pero se paralizarán las obras? ¿Podrán cubrir todo el No, hay una convenio? parte importante, hemos establecido un plan, a pesar de la pérdida de 462 millones de euros en los 3 presupuestos, 462 millones de euros hemos perdido en los 3 presupuestos aprobados por el Gobierno Central. El famoso convenio de carreteras. Del convenio de carreteras, en los 3 presupuestos, en el año 2012, 2013, 2014, el Gobierno Central, de forma unilateral, habrá retirado al final 462 millones de euros menos en carreteras. ¿Estaba justificado por los recortes de la crisis o cree usted que ha sido extra de manera excepcional por castigar a Canarias? ¿Qué lógica tiene eso? Porque cuesta creer que sea efectivamente un castigo político. Lo que le hemos planteado al Gobierno Central es que todos entendemos la necesidad de hacer los ajustes, hay menos recursos y por tanto tenemos todos que apretarnos, eso lo entendemos nosotros, lo tenemos que hacer en el ámbito de nuestra acción de gobierno, lo que no entendemos que se haga de forma unilateral. No entendemos cómo el año actual sube el presupuesto de carreteras y se rebaja la aportación al convenio de carreteras, no lo entendemos ni mucho menos, no entendemos cómo en el año próximo se establecen partidas nuevas de carreteras en determinadas comunidades autónomas y se siguen reduciendo y lastrando recursos del convenio de carreteras firmado y utilizado por el Consejo de Ministros. Esas cosas no las entendemos, por lo tanto en el ámbito de las carreteras tenemos serias dificultades. Yo creo que todo el mundo es capaz de entender que es imposible hacer lo mismo con 462 millones de euros menos, absolutamente imposible, porque estamos hablando no de obras nuevas que se licitarían, sino de obras que ya están en curso. Lo que hemos hecho es intentar hacer un plan con aportación de recursos por parte de la comunidad autónoma para poner en servicio determinados tramos, ir acabando las obras determinados tramos y solventar en parte esta enorme disminución de los recursos procedentes del Estado. Última pregunta, consejero, se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Hablando del día de los presupuestos de la comunidad autónoma que usted ha presentado en el Parlamento y que abrirá todo un proceso de debate que durará pues este mes y medio casi. Es el primer presupuesto de la recuperación, como dice el presidente Rajoy, en el caso de Canarias también, el primer presupuesto sin recortes. ¿Es un mensaje de optimismo a la gente? No, es un mensaje, como dije al principio, realista. No podemos esconder la realidad. El presupuesto nuestro sube en el próximo año porque tenemos una mayor capacidad de endeudamiento. Estamos supliendo una parte importante de los recortes procedentes del Gobierno Central con mayor capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Pues porque tenemos que atender a los servicios públicos esenciales, tenemos que reforzar la inversión, tenemos que establecer medidas que nos ayuden en la recuperación. El rigor, el control de las cuentas públicas, el menor endeudamiento que tiene Canarias con respecto a otras comunidades autónomas nos permite, por tanto, afrontar en este momento de dificultades, de mejora de la situación económica, eso sí, nos permite afrontarlo en una mejor situación. No nos olvidemos que en este momento los poderes públicos deben ayudar, por tanto, con acciones en la recuperación económica. Eso es lo que pretende hacer estos presupuestos, sin olvidarnos de la necesidad de atender a las personas, ayudar en la recuperación económica. El principal problema que tenemos es las altas tasas de desempleo y sobre eso es lo que tenemos que actuar. Y sobre eso seguro que hablaremos en la mesa enseguida. Consejero, muchas gracias por esta intervención en el Envite. Emilia, una entrevista que seguro que da titulares para la mesa y otros temas de actualidad de la semana.
Una entrevista muy interesante, Carmelo, seguro que se va a debatir, pero nosotros hemos desglosado algunos de los temas que se han tratado a lo largo de esta semana en unos gráficos. Nos vamos a centrar primero en las cifras, porque se han dado cifras y muy importantes. Hoy, como decía Carmelo, como ya hemos hablado, como ya hemos comentado, se han presentado los presupuestos de la comunidad para el próximo año en el Parlamento. Ahora comienza su tramitación parlamentaria con el objetivo de aprobar el texto definitivo el 17 de diciembre. La cuantía total asciende a 6.357 millones de euros. El señor Ortiz dice, como acaban de oír, que son unas cuentas marcadas por los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. Ha reiterado que el Estado maltrata a las islas. A pesar de esto, afirma que su prioridad ha sido mantener los servicios públicos esenciales. Hablamos de sanidad y de educación sobre todo. Otro asunto, precisamente esos recortes, los recortes del Ejecutivo español, nos dejan otra cifra esta semana, la hemos visto en los periódicos, la ha ofrecido la consejera de Empleo, Francisca Luengo, hace unos días en el Parlamento. 54.000 parados. Es el número de desempleados que se verán afectados en principio por el recorte de fondos que llegan del Estado. Luengo ha dicho que Canarias dispondrá en 2014 de 20 millones de euros menos para formar y asesorar laboralmente a las personas sin trabajo, por lo que se complica su acceso al mercado laboral. Y esos recortes de los que hablamos incidirán, según el Gobierno canario, en el convenio de carreteras, lo acaban de escuchar. Tendrán que pararse obras que ya están en marcha. El Ejecutivo va a emitir una deuda pública por valor de 75 millones de euros. Es nuestra tercera cifra de la semana. Se emite con cargo a los presupuestos de la Comunidad de 2013. Será apta para materializar fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias y se destinará íntegramente al convenio de carreteras. Bien, pues estas son algunas de las cifras de la semana que hemos visto en las portadas de los periódicos, pero también la prensa ha llevado otros temas que ponemos sobre la mesa para debatir temas en sus cabeceras. Por ejemplo, el presidente canario, Paulino Rivero, se reunía ayer con el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. Analizaron la situación política española y las relaciones del Estado con las autonomías. Rivero ha dicho también que no tocarán los impuestos. Ahí vemos ese gráfico del Canarias 7. Ahora la provincia, otro asunto destacado de la semana, ampliamente recogido por los periódicos, esa reunión que vemos en pantalla del presidente canario con el presidente catalán. Rivero descarta una rebaja fiscal en pleno debate sobre la financiación. Es las afirmaciones que hacía el presidente a ese mal ejemplo, según él, de la comunidad madrileña. Otro asunto destacado de la semana, ampliamente recogido en los periódicos, ha sido la rehabilitación de unas viviendas afectadas por aluminosis en las Chumberas en Tenerife. Un tema que parece haberse encaminado en una reunión ayer en Madrid. A esa reunión con la ministra de Fomento, Ana Pastor, el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, la consejera del Gobierno canario, Inés Rojas, y la delegada del Gobierno, María del Carmen Hernández Bento. Finalmente habrá una partida extraordinaria en los presupuestos estatales del próximo año. En el diario de Aviso se recoge el compromiso de Fomento por firmar el convenio plurianual de las Chumberas. En la opinión, el Estado promete pagar en 2014 la reposición, como ven, de las Chumberas. Y el día recogía sobre este asunto, Fomento firmará un plan plurianual en 2014 para las Chumberas. Y esta semana también ha sido noticia la apertura del pozo de Tenoya en Gran Canaria. Allí se espera encontrar los restos óseos de algunos represaliados durante la Guerra Civil Española. Ahí tenemos la imagen. Esta primera parte de los trabajos serán financiados por el Cabildo de Gran Canaria con el agradecimiento de los familiares. Se calcula que en ese pozo puede haber hasta 40 personas enterradas. De los 1.000 desaparecidos que se calcula que puede haber en todo el archipiélago. Un acto para la reconciliación titula Canarias 7. En la provincia, este asunto también lo titulan de una forma similar, reconciliación en Tenoya.
Y un último titular que queremos destacar y que queremos poner sobre la mesa, lo hemos visto hoy mismo en Canarias 7 en portada. Lo que en un primer momento se pensaba que era un sistema de vigilancia para la inmigración, según adelantó ayer el periódico El País, parece que se ha convertido también en la era del espionaje en un enjambre de antenas que recaban información electrónica de los países del norte de África. Y vemos ese titular: Fuerteventura se convierte en escenario del espionaje en Canarias 7, con esa fotografía y con ese cartel que según Canarias 7 han puesto los vecinos para quejarse por las últimas antenas que se han puesto en esa zona. Bueno, pues tanto en cifras como en titulares de prensa hemos querido hacer una radiografía de lo que ha sido esta semana, de lo que sigue siendo noticia y de lo que se va a debatir esta noche en la mesa del envite. Carmelo. Sí, vamos a empezar ya, efectivamente. Cristina, también hemos escuchado al consejero de Economía y Hacienda hablando de los presupuestos. Una primera ronda sobre el particular. Cristina Tavío. Los presupuestos se han presentado esta mañana y desde luego nuestra lectura política de los presupuestos es que son unos presupuestos que solo son buenos para Paulino Rivero, porque permiten a nuestro presidente seguir gobernando un año más, a pesar de que no lo apoyan la mayoría de los canarios y a pesar de que tiene a la mitad de su partido en contra. Y nosotros creemos que son unos presupuestos malos fundamentalmente porque en ellos no se crea empleo y no son, y lo acaba de confirmar el consejero don Javier González Ortiz, no son los presupuestos de la recuperación económica que necesitaría Canarias. Es rotundamente falso que estos presupuestos dediquen un 70% a gastos sociales, porque precisamente los presupuestos dedican un 40% a una administración sobredimensionada, ineficaz y que yo creo que mal gestiona y que se dedica nada más que a poner pegas precisamente a la iniciativa privada y frena la creación de empleo y la recuperación económica. La primera ronda es un poco más breve. José Miguel Barragán, por favor. Bueno, pues los presupuestos que se han presentado esta mañana, yo admiro a Cristina porque ha tenido una capacidad de absorber desde esta mañana hasta ahora los presupuestos para hacer esa crítica. Nosotros vamos a esperar a verlos en profundidad porque nos lo acaban de entregar, pero en fin, en base a los datos que ha dado el consejero, yo creo que son unos presupuestos que, como ha explicado, no son unos presupuestos para salir de la crisis, no lo ha dicho que son unos presupuestos de resistencia en este momento, es decir, hay datos que parece ser que vamos a salir de la crisis o empezamos a salir de la crisis, pero son unos presupuestos muy difíciles porque hemos recurrido al máximo de endeudamiento y hemos tenido que cubrir también, por otra parte, ese déficit, ese desastre de presupuestos generales del Estado que se ha cebado un año más con Canarias. Emilio Mayoral. Bueno, yo diría que estos presupuestos, básicamente, en comparación a los de años anteriores, se caracterizan por lo siguiente. En primer lugar, no se tocan los impuestos. No van a subir los impuestos y, por lo tanto, yo creo que los ciudadanos lo van a notar. En segundo lugar, para los funcionarios no hay rebajas salariales ni tampoco hay recortes en pagas extras y se mantiene la totalidad del empleo público. Yo creo que esa es una buena noticia en relación también a otros años anteriores que ha habido que tirar de estos dos aspectos. En tercer lugar, mantenemos los servicios esenciales que se ha ido manteniendo a lo largo de años anteriores: educación, sanidad y políticas sociales, con crecimiento en este año. No solamente se mantiene, sino que en educación supone una subida del 2%, en sanidad es un 1% y en política social y empleo un 6%. Esto retrata, a grosso modo, lo que es el marco presupuestario de cara al próximo año y muy diferente a los años anteriores. Román. Bueno, primero hay que decir que el detalle no lo conocemos. Tenemos que conocer, digamos, los aspectos macros de este presupuesto. Ya tendremos oportunidad de entrar al detalle a partir del próximo lunes. Pero la primera consideración: no es verdad que el presupuesto aumente. El presupuesto retrocede un 2%, porque hábilmente el Gobierno no ha contabilizado los 206 millones de la Ley de Crédito Extraordinario, que en términos estrictamente presupuestarios es gasto que se produjo en el año 13. En términos estrictos, este presupuesto retrocede 134 millones, retrocede el 2%. Por lo tanto, son presupuestos que consolidan los recortes, el ajuste fiscal. No servirán para mejorar la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales. No producen estímulo porque las inversiones siguen cayendo. Son presupuestos que van a consolidar altísimas
tasas de paro en Canarias, que van a consolidar altos niveles de pobreza, que van a hacer perder poder adquisitivo a los trabajadores públicos y, en definitiva, son presupuestos absolutamente enmarcados en la filosofía de la austeridad, de los recortes, de hacer pagar la crisis a los enfermos, a los trabajadores públicos, a los servicios públicos. Yo diría que son más de lo mismo y, por lo tanto, esa es la primera consideración, digamos, de orden general que hay que decir con este presupuesto. Una vez que les hemos escuchado, ya saben ustedes que tendrán oportunidad de interrumpirse coloquial y cordialmente y que tendrán oportunidad de rebatirse también. Me gustaría incidir en algo que le escuché al consejero. ¿Creen ustedes que es cierto que el gobierno canario se ve obligado a endeudarse por los recortes que le impone el gobierno central, Cristina? Sí, el discurso del maltrato y del agravio del presidente Rivero, yo sinceramente pienso que es una excusa para ocultar su propia incompetencia a la hora de gestionar el dinero que tenemos. Las grandes cifras, por supuesto que no conocemos el detalle, pero las grandes cifras, los ingresos que recibe Canarias de los fondos del Estado, por cierto, ayer en un artículo en el periódico El País, y no es sospechoso de mantener las posiciones del Partido Popular, se decía que la única comunidad autónoma que crece en ingresos es precisamente Canarias, que ingresamos 3.758 millones de euros. Frente a las cifras globales que maneja nuestra comunidad autónoma, se demuestra que prácticamente un 60% de esa cantidad es el dinero que recibimos del Estado. A nosotros nos parece un error por parte del Gobierno de Canarias agotar el endeudamiento para gastos corrientes. Lo inteligente hubiera sido agotar el endeudamiento para bajarle los impuestos, porque probablemente de esa manera hubiéramos recaudado más. Yo me gustaría que fuéramos un poco rigurosos a la hora de establecer, no mezclar. Román ha planteado que estos presupuestos descienden. Mire, hacemos un debate comparando los créditos iniciales de un año con respecto a otro, o mezclamos peras con manzanas y, claro, salen melones. No podemos decir que bajan los presupuestos en relación a que tú metas un crédito extraordinario y se lo sumes, porque nadie dice que no vaya a haber otro crédito extraordinario. Entonces, ¿cuándo tendríamos que hacer ese debate? Al finalizar el año. O sea, yo creo que hay que plantear. Y yo creo, Cristina, por otro lado, que el endeudamiento son datos. Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada de España. Son datos dados por el Ministerio de Economía y Hacienda de Madrid, del Estado. Es la menos endeudada y es la segunda en per cápita menos endeudada. Esos son datos. Y el endeudamiento, todos, y el Estado no puede decir nada en relación a esto, puesto que es el mayor deuda que tiene. Estamos hablando de unas cantidades asombrosas en lo que se ha llegado a endeudar el Estado. Y si hay que endeudarse en época de crisis para pagar la sanidad y la educación, hay que hacerlo. Y no endeudarse en lo que te establece el límite para provocar recortes en algo tan fundamental como es la educación y la sanidad. De luego, el modelo madrileño no nos gusta. Román, vamos a ver, aquí quien dice medias verdades es el gobierno y los partidos que lo sustentan. Es evidente que la sanidad va a tener el año 14 46 millones menos que lo que ha tenido en el año 13. Y por lo tanto no hay un aumento en el gasto sanitario, no hay más recursos para la sanidad. Eso es rigurosamente falso. 46 millones menos que lo que se gasta la sanidad en el año 13. El gobierno, para dar la sensación de que el presupuesto aumenta, no ha contabilizado estos créditos. Por supuesto que son créditos presupuestarios y que van al gasto. Y además lo discutimos hace escasos meses. Si hay créditos extraordinarios el próximo año ya lo veremos, pero si los hubiera habría que añadirlos al presupuesto inicial, como siempre se hace. El presupuesto se reduce en 134 millones en términos efectivos. Y por lo tanto esa verdad hay que decirla. Luego podemos entrar si el gobierno tiene margen o no. Eso podemos discutirlo. Pero hay que decir siempre la verdad. Este es un presupuesto que consolida los recortes, que hace que no va a ayudar a la sanidad, a las listas de espera, no va a ayudar a la gente excluida, porque no tiene recursos, porque es un presupuesto para la recesión, para la retracción de la economía, para el paro, como los presupuestos estatales, son de su misma naturaleza. Lo que no pueden ser malos los de Madrid y buenos estos. Ha puesto la palabra sobre la mesa, creo que fue Cristina Tabillo. La palabra fue maltrato. ¿Usted puede justificar si eso no es un latiguillo? ¿Es cierto? No, vamos a ver. Es simple de calcular. Un 13% bajan los ingresos del Estado hacia Canarias. Un 13%, de los cuales, por poner un dato sobre la mesa, son 17 millones solo en las políticas de empleo. Por lo tanto, sí que tenemos que hacer un esfuerzo desde Canarias. Y Román,
has sido presidente de esta comunidad. Pues por eso lo Entonces, digo. no puedes Porque sé decir. de lo que hablo. Sabes perfectamente que no se ha comparado ni hoy, ni mañana, ni dentro de 20 años, cuando estamos haciendo los presupuestos iniciales con el presupuesto Pues inicial. digámoslo a la gente. No, pues te lo estoy explicando porque además tú lo sabes. Entonces, cuando hay incrementos, porque suben los impuestos, hay mejora de la Porque se financiación, amplió el déficit. jamás se hace una comparación de presupuesto que no sea con el presupuesto inicial. Entonces, quien está haciendo trampa para intentar decir que como hemos tenido la oportunidad de que se nos ha aumentado un porcentaje de la posibilidad de crédito y hemos hecho un crédito extraordinario, los presupuestos son unos presupuestos trampa. A lo mejor no hubiera ocurrido eso. Y por lo tanto, como dice Mayoral, oye, todas esas previsiones, igual que puede haber un incremento de los presupuestos. Y después un último dato. Canarias, cuando se está hablando de bajar los impuestos, no los hemos bajado, pero es que además Canarias mantiene 1.300 millones de beneficio fiscal, es decir, dinero que podría recaudar y que lo tiene como beneficios fiscales en el IRPF, en IJIC, en el Acuérdense AYEN. de que hablan para la gente, que están hablando de cifras. que hay que Estoy explicar. hablando del IRPF, que lo conoce todo el mundo, del impuesto general indirecto canario, que lo conoce todo el mundo, porque lo ven en las facturas, en todos los productos básicos se ha bajado. Está también el beneficio del AYEN, del impuesto para la entrada de mercancías, es decir, hay muchos impuestos que se han bajado, 1.300 millones Luego el deja de consejero recaudar. que dice de no bajar los impuestos, usted matiza de que sí se bajan algunos. No, estos son beneficios fiscales, es decir, el impuesto está creado y yo lo bonifico para que no lo tenga que pagar a la comunidad autónoma. Sin embargo, José Miguel, y esto ya va para todos, pero ¿por qué Madrid puede bajar los impuestos, Canarias no? Cristina Tabillo. Vamos a ver, los presupuestos demuestran que Coalición Canaria y el Partido Socialista no han entendido la crisis, porque precisamente lo que se está intentando reducir, me sorprende que Emilio Mayoral, precisamente del Partido Socialista, porque si en España se tuvieron que subir los impuestos de manera coyuntural fue precisamente para pagar los intereses de la deuda que nos dejaron ustedes cuando abandonaron el gobierno de España. En Canarias, lo ha dicho Comisiones Obreras hace 2 días, y me imagino que habrán tenido alguna reunión, que devolvieran estos presupuestos porque no generan ninguna inversión productiva. Y, insisto, es que usan, 20 millones de euros más nos endeudamos, pero no para nada extraordinario que vaya a generar inversión. Y ahí está el error, porque teníamos que haber aprovechado para reestructurarnos o para exigir más productividad a esa administración. Recuerde, Cristina, grande y el conjunto de los e invitados que los ineficiente. sindicatos han pedido que la comunidad Perdona incumpla un el momento, déficit, Carmelo, pero una es un cuestión, dato que ha puesto sobre nada más que un matiz, porque decías que las cosas que se repiten, no sé la expresión que utilizaste, y lo de los fondos de empleo. Miren, Canarias ha recibido en Si los lo de últimos... maltrato era verdad o mentira, digo. Quien verdaderamente maltrata a Canarias es Paulino Rivero, precisamente porque no le gusta que se hable de la mala gestión que hace Canarias de ese dinero que recibe. Pero los fondos de empleo, en los últimos 4 años Canarias ha recibido 1.200 millones de euros y es cuando más se ha multiplicado el paro, un 140%. Y por lo tanto, hay que reconocer todos los partidos que se han gestionado muy mal y por lo tanto hay que entonar el mea culpa y dejarse de generar, por cierto, de generar desconfianza. Mayoral pide la palabra. Sí, vamos a ver, Cristina, 2 cosas. Una, ¿qué gasto más extraordinario el endeudamiento que poder llevar a nuestros niños al colegio y darles desayunos cuando no pueden dárselos en su casa? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede gastar en eso? Dime por qué. ¿Por qué no podemos atender a los enfermos? ¿Por qué no podemos mejorar la sanidad con el endeudamiento? ¿Por qué no puede ir a ese gasto? ¿Por qué? ¿Por qué en Madrid bajan los impuestos y en Canarias no? Porque en Madrid bajan los impuestos y lo que hacen es gastar menos en sanidad, gastar menos en educación. No me entendiste, Emilio. Evidentemente. Yo dije que probablemente bajando los impuestos recaudaríamos más. Y probablemente pagarás mejor los comedores y a lo mejor te hacen falta menos comedores. No se me queden callados, Venga, Román y Barragán. vamos a ver. No, pero yo ampliamos quería matizar una cosa, Mayoral, Román, matiz. solamente una cosa, para dejar las cosas claras. A ver, la ley de crédito extraordinario incluía un pago de una deuda atrasada de 40 millones de No es productos verdad, farmacéuticos. no es verdad. No es verdad, tengo los datos. Es decir, ¿Cómo son que no es 40 millones verdad? que no estaban presupuestados, Pues que es por distinto. eso, Pero eso no, pues por eso no lo puedes Pero Emilio, lo comparar. que no se puede discutir es que la Pues por sanidad eso no tiene en puedes el año comparar. 14 46 Hombre, millones que no, de no, dinero ser riguroso, menos Román, para hay que atender la ser sanidad. riguroso. Pero no No pasa se nada, puede no hacer pasa ese nada. cálculo. Yo lo que quiero hacer llegar a los oyentes que los presupuestos de Madrid y los presupuestos de Canarias son presupuestos de recorte.
que hacen pagar la crisis a los pensionistas, que le aumentan el 0,25 pero pierden poder adquisitivo. Les congelan el salario a los funcionarios pero pierden poder adquisitivo. Son los presupuestos del ajuste, de los recortes, de la injusticia. Estos son presupuestos, los de Madrid y los de aquí, que no generarán crecimiento económico, que deprimen la demanda, que hacen pagar la crisis a los servicios públicos, a los mayores, a los jóvenes. Y son de la misma naturaleza, lo que no vale. Pero, un Román, presupuesto si como el de eso... Madrid y el de aquí, hechos por la misma filosofía política, por la misma lógica política, Román, por la misma vamos lógica a ver. económica, que aquellos sean malos y estos son buenos. Para nosotros son malos los dos. Lo primero... Los dos van contra la mayoría social, van contra los pensionistas, contra los trabajadores, contra los servicios públicos, contra la recuperación de la economía. Y ahí están los datos, 35% de paro en el próximo año, un 0,9% de crecimiento del PIB que no se repartirá en términos de bienestar, en términos de creación de empleo, en mejora de la financiación de la sanidad y la educación. Son los presupuestos de la injusticia, de la insolidaridad. Vamos a ver, Román, si consigues coger lo que acabas de decir y miras el diario de sesiones de los presupuestos, del discurso tuyo en los presupuestos del 2013, es idéntico. Y eso que no has visto los presupuestos todavía por lo que los habías elementos comentado. macro porque no nos han dado oportunidad. Claro, porque fíjate, lo veremos, pero por poner un dato ya de graso error por decir, porque has hablado de lo que bajó el año pasado y no de este. Este año suben los presupuestos de sanidad, solamente sanidad, asistencia sanitaria y tal, 29 millones. No es verdad. 1,2%. Yo demostraré que no es verdad. Bueno, pero en principio... que no es verdad. Esos son los datos que están publicados. Ahora me gustaría verte a partir del lunes demostrando que no es verdad. Pero lo cierto es que los datos son estos, ¿no? Subida de sanidad, 29 millones, que precisamente el grueso va precisamente a la financiación del plan, de las listas de espera y de las infraestructuras que quedan pendientes. Y otro dato más, sube 69 millones de euros este presupuesto. Se dice, debería ir, ¿a qué debería ir? Pues mire, va a aumentar el dinero de las carreteras del dinero que no viene, a aumentar el dinero del Plan Integral de Empleo del dinero que no viene, a aumentar el dinero de sanidad también, que van casi 10 millones simplemente a esta cuestión. Y el resto, al resto de las políticas productivas, en el tema de lo que es el desarrollo de la economía. Y un dato claro, y para esto me acojo al programa electoral del Partido Popular. Las comunidades autónomas no crean empleo, eso es falso. Nos dice el programa del Partido Popular, quien crea empleo es un cambio de las reformas de las políticas estatales y eso lo va a hacer el Partido Popular cuando llega al gobierno. Me la sé de memoria la frase del programa. Si eso era verdad y se han hecho todas las reformas en el Estado, la pregunta que se harán muchos ciudadanos que nos están viendo es, oiga, sí, en Canarias también ha subido el paro, pero ¿es que ha bajado el paro en el resto de España después de que está el Partido Popular? O porque la cifra, o vamos a coger siempre la última cifra. Entonces, veamos que estas cosas hay que tomárselas más en serio y como decía el consejero, y termino, como decía el consejero, la economía, lo que podemos poner nosotros son instrumentos. Ahí está el crédito del BEI, son por los ejemplo. empresarios y el mercado. Pero no es el empleo público lo que va a sacar a este país de la situación que tiene. Sí, que las reformas que ha cometido mi partido a nivel nacional no se han terminado y hay que seguir profundizando en ellas. Y yo animo a Coalición Canaria y al Partido Socialista y también a Nueva Canarias a presentar propuestas para que podamos presentar en esa ley pues una propuesta para Canarias más sencilla, con menos pegas para la creación de empleo, con menos pegas para los ciudadanos y más ordenada, sin duplicidad y triplicidad de competencias. Y desde luego, José Miguel, a mí me sorprende la alergia que tiene Coalición Canaria y el Partido Socialista, que por cierto el presidente del gobierno, Paulino Rivero, tiene un blog. Es verdad que no lo habías nombrado. Un blog de inconformismo, pero después, paradójicamente, resulta que es un inmovilista y que no quiere cambiar nada. Y yo lo animo a hacer esas reformas, porque fíjate tú, y yo creo que esto es muy interesante para los canarios, si redujeran el IJIC, precisamente que le subieron a los canarios cuando estrenaron el pacto de gobierno que mantiene Coalición Canaria y el Partido Socialista aquí en Canarias, claro que recaudaríamos más, claro que generaríamos empleo y además seríamos un atractivo de competitividad turística porque sería más barato venir de vacaciones. Y entonces, en ¿por qué no? Canarias. Y acepto la propuesta,
¿Por qué no vemos hoy en los presupuestos generales del Estado la bajada del IVA que subió el PP nada más llegar? Lo sabes perfectamente. No, no lo sé. Explícalo, por favor. Porque estamos pagando los intereses de la deuda que nos dejaron los porcelistas, por cierto, que no te lo había dicho, pero lo saben todos los canarios. Con el voto y aplaudiendo con las orejas de Coalición Canaria. Por si tienen una fijación con las orejas últimamente. Ustedes, permítanme una cosa. Mira, no es verdad. ¿Y sabes por qué no es verdad lo del IVA? Te lo he dicho con cariño. ¿No sabes por qué no es verdad lo que estás diciendo del IVA? Porque precisamente el estado de la capacidad de endeudamiento que nos da Europa, a nosotros nos da el 1% y el Estado se queda con el 4%. Si quisiera hacer eso, si tuviera esa justificación, podría bajar el IVA. ¿Por qué no lo baja? No pongan la excusa de que están pagando la deuda, porque deuda estamos pagando todo. Canarias también. José Miguel, 220 millones en el presupuesto del 2013. Vamos a ver. Si ustedes fueran un partido nacionalista de verdad, bajarían el IJIC pensando en Canarias. No, mi opinión es que ustedes son muy localistas y desde luego que todos los días hacen una apología de la ignorancia. El estar echando la culpa con el retrovisor hacia atrás, el decir que si los socialistas dejaron 300.000 millones de deuda y ahora es 1 billón, podríamos entrar en esta tira, pero creo que a la gente no le interesa, porque entre otras cosas a la gente lo que le interesa es, oiga, usted tiene una responsabilidad y cómo podemos mejorar. Yo acepto que el PP tenga la teoría de que hay que recortar el estado del bienestar y que aunque eso cueste mantener con unos impuestos, los quiere bajar y por otro lado reduce los gastos. Bien, es una teoría. Nosotros defendemos al menos que el estado del bienestar y en época de crisis más todavía, tenemos que mantener esos servicios esenciales. Y hoy por hoy, para mantener eso, siendo la comunidad menos endeudada, decimos, vamos al límite del endeudamiento. Esa es la razón. Esa es la razón que nosotros planteamos. Román Rodríguez pidió la palabra. Vamos a ver, yo lo que quiero y creo que puedo demostrar es que los presupuestos de Madrid y los presupuestos de Canarias son iguales, son de la misma naturaleza. Ambos están destinados a pagar la crisis a los que no tienen culpa. Aquellos reducen la capacidad adquisitiva de los pensionistas y esto la de los funcionarios. Aquellos no van a permitir bajar el paro y estos tampoco. Aquellos no van a mejorar la lucha contra la lista de espera y estos tampoco. Estos son presupuestos de la austeridad, del ajuste fiscal salvaje, de hacer pagar la crisis a los que no tienen culpa. Hay que aumentar los ingresos públicos, no rebajarlos, aumentarlos. ¿Pero cómo? ¿Que paguen los trabajadores? ¿Que paguen los consumidores? No, que paguen los que no pagan. Hay en España 240.000 millones de euros sin control, que no pagan al fisco, que no pagan a la seguridad social. Persígase a los defraudadores, súbase los impuestos a los que tienen mucho. Aquí las entidades empresariales de alto porte no pagan impuestos, 5%, 6%. Que paguen los ricos, los superricos, el gran capital, que se persigan los paraísos fiscales, que se persiga el fraude, que se pongan impuestos a los que más tienen. Así evitaríamos los recortes en carreteras, en sanidad, en educación. Permitiríamos que los pensionistas tuvieran capacidad adquisitiva, propio que los funcionarios. Y esto es lo que nos está pasando. Algo que no puede quedar fuera, que les sugiero y enseguida le doy la palabra a que los canarios que te están escuchando, que pagan aquí el impuesto de sucesiones y donaciones porque el Partido Socialista y Coalición Canaria lo quisieron y lo restablecieron desde que el PP abandonó el gobierno, y en Madrid no se paga. O sea que no es lo mismo. Vamos a ver, en Madrid no se paga. No se mensajen en asuntos fiscales porque nos quedamos fuera. Nosotros no sostenemos que la presión fiscal en porque España. El Partido Popular prefiere que el dinero lo manejen las personas. Cristina, la presión fiscal en España es del 41,5%, dicho por el presidente del gobierno español hace mes y medio. 16 puntos menos que Noruega o que Finlandia, 10 puntos menos que Alemania. Es decir, es falso que aquí se pague más impuestos. Aquí lo que ocurre es que los pagan siempre los mismos, los trabajadores y los consumidores. Pero aquí no pagan impuestos los ricos y los superricos, los banqueros, el gran capital. Pero aquí los que pagan impuestos más que en Europa son los trabajadores y los consumidores. Y nosotros nos rebelamos que no a este modelo fiscal. A la clase media. Entre la bajada de impuestos y la subida de impuestos, nosotros entendemos los ricos en Canarias, a los que se les podría subir el impuesto, es decir, nosotros cargarle algo del impuesto, que diga Román qué cantidad se podía recaudar.
para saber exactamente si se Pero yo resuelve hablo de la los dos sanidad, la presupuestos. educación El impuesto y de los sociedades servicios no es de aquí. sociales. Que diga la cantidad, porque a lo mejor resulta que la gente se puede llevar la sensación de que si se aumentan los impuestos, todos los problemas que dice Román Rodríguez se resolverían. Alguien dijo una vez que por alucinaciones... Pero que diga exactamente a quién, cuando dice eso, dice a quién se le cobraría. Le preguntamos Completamente de acuerdo, en cambio, con la otra observación. Es decir, tenemos mucho camino por recorrer en lo que es la mejora del fraude fiscal y que ahí podemos efectivamente tener unos ingresos Pero, don adicionales. Carmelo, yo les meto en el mismo saco. ¿Por qué? Porque es la misma política. Es verdad que hay la titularidad de determinados impuestos es estatal. El impuesto de sociedades, que por cierto es el que menos recauda, porque aquí quien pagan son los trabajadores, los consumidores. Ahí está el 90% de los ingresos del Estado. Yo reclamo una reforma fiscal en España y en Canarias. Lo que corresponde a España, que es lo sustancial, un cambio de progresividad en el modelo fiscal. Un cambio, porque ese es el camino. Y una persecución del fraude. Es evidente que el gran capital es más fácil de controlar desde las Cortes Generales que desde este Parlamento. Los paraísos fiscales es muy difícil de perseguir desde Canarias, pero las Cortes Generales sí pueden hacer me lo cosas. permites, porque quedó... Perdón, uno a uno, Emilio, enseguida Cristina. Vamos a Emilio, ver, por favor. ese es otro debate, Román. Estamos hablando de los presupuestos Sí, de los ingresos, Canarias. claro. Ustedes dan como irremediable lo que nos pasa y no es irremediable. Son decisiones políticas. Y en Europa, si quieres, nos vamos en vez del Estado a Europa. y a Madrid. Y debatimos Claro. otro debate. Pero en los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, Es el mismo. las capacidades que nosotros tenemos, que son los impuestos indirectos que hay, y el segundo tramo del IRPF, hay que hablar con propiedad. Solamente podíamos tocar el impuesto directo, el tramo autonómico del IRPF. Y eso, como te ha dicho Barragán, di cuánto es lo único que tiene capacidad ahora mismo el Gobierno de Canarias. Di cuánto es, porque si no parece, efectivamente, que podíamos hacer la revolución fiscal mundial desde el presupuesto canario. Y desde el presupuesto canario tenemos la capacidad... Pero díganlo, de que defiendan un cambio fiscal. Pero si tú lo sabes... comprometan, no lo dicen nunca. No lo dicen nunca. Pero un momento, Ustedes no déjame lo dicen terminar, nunca. déjame Ustedes terminar. siguen a Por rajatabla supuesto, las políticas deja europeas y terminar. españolas, al rajatabla. Vamos a ver, Pues, Román, mira a ver si te pones de acuerdo Uno, con uno, Cristina, Emilio, porque acaba. yo quiero acabar. no se pone de acuerdo. Quiero acabar. Dices que nosotros estamos de Quiero acuerdo. acabar. Emilio, O sea, por favor. por elevación, hacer debate y dos huevos duros, Román, lo tú has dicho y dos huevos duros. Es decir, más, yo quiero más. No, me parece Cristina, corto. que se quedó Pero pendiente, pero no digas- Cristina. pero los debates hay en que realidad, situarlos. hasta mi Cristina. intervención no hace falta, porque los ciudadanos lo tienen muy claro. Se agradece que por tanto, no, es Cristina. por alusiones a mi partido. Es que el Partido Socialista repite siempre que el Partido Popular no cree en el Estado de Bienestar, y es que quien fortalece el Estado de Bienestar cada vez que gobierna es el Partido Popular. Y los ciudadanos que nos escuchan Enseguida tienen muy le pregunto, claro Cristina. de que es precisamente el Partido Socialista el que con sus Recortando derroches... recortando becas, lo No, ¿cómo que fortalece. recortando? Si No. suben un 21%. Ah, que suben las becas. a nivel nacional. Ah, bueno, no sé, Hemos estamos en estado- este planeta, Pero ¿no? vamos a ver, ¿a ti te parece mal que se le dé la beca a una persona que aprueba? A mí no me parece mal. Yo, precisamente, si hay una comunidad autónoma que necesita una nueva ley y cambiar el modelo, es Canarias, que tenemos los índices de fracaso escolar, los de verdad índices sabes lo que de, está- lo de que está Pero fracaso sería un debate en el que no vamos a entrar de ahora, empleo Cristina, juvenil. porque este sí es un gran debate, el tema de la pero- tema de la educación. no, yo te digo Bueno, una cosa, a mí me da mucha pena porque al final hemos ido en este debate a seguir hablando de política nacional. Le pregunto Y yo por un tema creo muy local. que Le los pregunto, canarios Cristina, quieren saber por un tema muy local, qué vamos Cristina. a hacer con los más de 6.000 millones Cristina. de los 3.000, más de 3.000 millones que recibimos del Estado, ¿qué vamos a hacer con ellos en No se Canarias y preocupe, cómo que vamos a oportunidad generar en el empleo? envite va a haber en las próximas A semanas. ver, la porque pregunta- tenemos previsto la además pregunta abordar local. cada semana La un debate pregunta político. local. La Es que pregunta hay local asuntos- Es que la pregunta preguntar, local es preguntar porque qué vamos a hacer se con nos los 3.000 acaba- millones que estamos en vienen la del recta- Estado a estas alturas. Estamos en la recta local. final del envite y no nos puede quedar Yo fuera. pensé que me ibas a Esta preguntar mañana- por la foto de esta mañana- Paulino Esta mañana y en más, Llanos de que Aridane me se parece una presentaba- provocación, perdón. A primera hora de la tarde se presentaba una moción de censura en el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane que le va a costar previsiblemente la alcaldía a Noelia García del Partido Popular. Su primera reacción al respecto, enseguida brevemente también sobre la moción de censura. Hombre, hay que respetar y vamos a esperar acontecimientos. Yo todavía no he podido hablar con mis compañeros y bueno, pero sí confirman que efectivamente los pactos impuestos, pues pasa lo que pasa, ¿no? Es una moción de Coalición Canaria y PSOE, va a suponer un cambio de alcaldía. El alcalde sería nacionalista, José Miguel Barragán. Usted, secretario general de Coalición Canaria, ¿qué opinión le merece? El Partido Socialista decidió iniciar en ese municipio donde nosotros ganamos las elecciones un pacto con el Partido Popular, que ha venido desarrollándose y por lo tanto para que se pueda dar un cambio en el ayuntamiento, esta persona tendrá que explicar cuál ha sido su relación con el Partido Popular
para poder plantear una moción de censura. Obviamente nosotros estamos fuera, habíamos ganado las elecciones, tenemos vocación de gobierno y si hay una condición para hacerlo, lo íbamos a hacer. Pero quien quizás tiene que explicar es quien ha estado al lado de la alcaldesa durante este tiempo para ver las razones de por qué se marcha ahora. ¿Y eso les permite recobrar la confianza en el socio? No, vamos a ver, esto son cosas distintas, ¿no? Nosotros no estamos planteándonos aquí confianza ni desconfianza. Cada ayuntamiento que puede tener unas relaciones distintas entre las personas que están allí, por eso le digo que deberíamos saber lo que opina el Partido Socialista en ese municipio, es el que lo tiene que explicar, porque aquí no hay juegos ni confianzas o no confianzas por lo que haya pasado en los llanos, ¿no? Mayoral. Ahí efectivamente está habiendo una serie de mociones de censura, no solamente en este ayuntamiento, la ha habido hace poco también aquí, en 2 ayuntamientos en Tenerife y en algunos más. Unas veces van a favor de la corriente general del pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista y otras en contra. Y por lo tanto, en cada circunstancia, en cada localidad, hay especificidades concretas que hay que explicarse en función de lo que allí ocurre. Habría que preguntarle a los compañeros del Partido Socialista en los Llanos, cuando resulta que en muchos municipios de allí tienen un pacto al revés con el PP, que ese sí iba un poco en contra de la corriente general que habíamos hecho de Pacto Global Coalición Canaria y PSOE. Román. A nosotros nos parecen legítimas las censuras. Cuando alguien no tiene mayoría, cabe la opción de que los que la tienen la impongan democráticamente, pero lo que creemos es que no toca, ¿no? En este momento tan terrible de paro, de pobreza, de listas de espera, de deterioro social, de alejamiento de la política y de los políticos de la ciudadanía, es poco edificante la inestabilidad institucional, por muy legítima y democrática que sea. Yo creo que hay que concentrarse en esta etapa, en resolver los problemas de la gente. La gente no está entendiendo ni cuando hay estabilidad, menos entiende la inestabilidad y esperaremos acontecimientos, pero creo que sería deseable que los gobiernos que están sigan, se entiendan y resuelvan los problemas, que es la razón de ser por la que están ahí, ¿no? No puede quedar fuera el tema. ¿Tú nunca has propuesto? No, lo que digo que no es muy edificante. No, pero te pregunto. No, yo digo que son legítimas y son democráticas. No, pero has dicho que no es bueno hacerla ahora. Te pregunto, ¿tú no has propuesto últimamente ninguna moción de censura? No me consta. No me consta ninguna moción de censura. ¿No te consta que Nueva Canaria estuviera interesado en una moción de censura en algún sitio? No me consta. No me consta. Por eso que dice José Miguel Barragán puede ser incluso un... No me consta. El anuncio de la noticia futura. Es más, digo lo siguiente. Garantizo que no participaremos en una moción de censura de aquí a final de legislatura con seguridad absoluta. Sí, ahora seguramente no, pero al principio, claro, porque ganamos las elecciones. Yo no digo que no, yo he dicho que son legítimas y democráticas. Lo que digo es que la gente no las entiende. Pero has dicho que ahora no. Yo lo siguiente. Tampoco la gente entiende que no gobierna quien gana las elecciones. Y ahí no he escuchado a tu partido hacer mucha insistencia. No, bueno, en Telde ganamos nosotros y gobiernan ustedes. En Santa Cruz de Tenerife y tampoco he Pues te podido pongo otro gobernar. ejemplo. En Telde ganamos nosotros y gobiernan ustedes, con Coalición Canaria. Para que usted vea. Y otro en la aldea ganamos nosotros y gobernamos Canarias. Al principio es legítimo. Te iba a decir, Carmelo, que yo quería no me dejar da fuera, pena, Cristina. no, porque me da pena que no hayamos aprovechado, ya que estábamos hablando de los presupuestos de la comunidad autónoma, para hablar de lo mal que gestiona los fondos del Estado, la comunidad autónoma. Tendremos oportunidad Y concretamente mencionaban hace un momento el caso de las chumberas, donde el Estado ha puesto un convenio plurianual donde el Estado ha ingresado el dinero desde hace muchos meses y precisamente porque el Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna no ha hecho la modificación del plan general y del planeamiento, no se han podido invertir ese dinero para reformar las casas que se están cayendo por aluminosis. Fíjate, eso es lo que dice ella ahora. De los vecinos, ¿sí? Y fíjate la noticia que hay hoy. O sea, me quedo con esa noticia de la delegada del gobierno, del alcalde de La Laguna y de la ministra, con la noticia de que van a poner más dinero. ¿Cómo van a poner más dinero si no se está ejecutando? Es decir, bueno, les digo que sí a la vez. Pero perdona un momento, te pongo el ejemplo, si quieres, del barrio de la Salud, que me voy ahora mismo. Me quedo con la información de la ministra, que me parece más fiable en este caso. Estamos en el comienzo de la temporada. Moderador, me quedo con el formato pero de este perdona, programa. Pero no se vayan, Está muy interesante. que la ministra lleva poniendo el dinero y el Partido Socialista ponía el dinero y ha sido Coalición Canaria en La Laguna quien no ha ejecutado lo que tenía que ejecutar para poder gastar el dinero. Es que esa es la vergüenza. La ministra ha dejado claro que va a plantear un crédito extraordinario, por lo tanto, no puede poner más dinero si no se ha gastado el anterior. Que se nos agota el tiempo. Quiero abordar un tema que deslizaba la propia Cristina Tavío. La entrevista que celebró el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, con el presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas. Ahora brevemente una opinión de cada uno. Nos queda solo tiempo para eso porque se han ensalzado en esto último. Me parece una provocación, y de todos los viajes de Paulino Rivero, que los he criticado mucho porque muchos de ellos no han tenido
objeto, pues el viaje a Marruecos para convencer de que nos trajeran el petróleo. Este me parece muy ridículo, y ese frente común para evitar que otras comunidades autónomas bajen los impuestos me parece que, bueno, pues siga siendo el ridículo, porque lo que tendría que hacer Paulino Rivero es bajarlos en su propia comunidad. Señor Barragán. La visita se enmarcaba dentro de una estrategia de ver lo que el Estado tiene que poner sobre la mesa ahora, que los informes técnicos de la Comisión de Política Fiscal y Financiera, para saber cómo se adopta o se plantea la reforma de la financiación de las autonomías. Si hay una bajada de impuestos, date cuenta de que bajar los impuestos, que es de lo que se nutre la financiación del Estado y la comunidad autónoma, todas las comunidades autónomas, afectaría también al nuevo sistema de financiación. Lo que estamos planteando es que hasta que no se aborde esa cuestión, o que se aborde en ese seno, es cuando se tiene que plantear cómo debería ser la reforma fiscal. Mayoral. Yo, sin embargo, respeto que cada comunidad autónoma, en aras de su competencia, haga lo que le parezca de acuerdo con su ideología. Madrid lo ha hecho, yo discrepo, pero no por esa razón, sino porque creo que esa rebaja va a ir contra otros gastos sociales. Ahora, no me parece bien que una comunidad autónoma se meta en otra, y de luego, siendo la catalana, que es la que quiere tirar de los fondos del conjunto de España, desde luego mucho menos. Una cosa son los titulares y otra es el contenido de la conversación, que es legítima. El presidente de Canarias es razonable que se vea con otros presidentes, pero lo que digo es lo siguiente. En relación a la financiación autonómica, que es la razón de ser, los intereses de Cataluña y los nuestros son contrapuestos. Y si no, al tiempo. Bueno, hemos llegado al punto en el que vamos a repasar qué han dicho ustedes. El momento en el que Emilia González nos dirá qué titulares ha deparado este debate, Emilia. Casi en la recta final de este interesantísimo debate, interesantísimo envite, nuestros invitados han dejado, por supuesto, titulares sobre todo sobre el tema estrella que han sido los presupuestos. El titular, por ejemplo, de la señora Tavío, de Cristina Tavío, vicesecretaria del PP de Canarias y portavoz adjunta del Parlamento. El presupuesto demuestra que Coalición Canaria y PSOE no han entendido la crisis. Ahí tenemos ese presupuesto de la señora Tavío. También el señor Barragán nos ha dejado un titular, el secretario general de Coalición Canaria. Son los presupuestos para salir de la crisis. Ese es el titular del señor Barragán. El señor Mayoral, el presidente del PSOE en Gran Canaria. Los presupuestos garantizan los servicios públicos. Ese es el titular de Emilio Mayoral. Y el último titular de la noche, el de Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Este es un presupuesto que consolida los recortes. Ahí lo tienen. De esta forma hemos resumido lo que han sido las intervenciones, sobre todo las más importantes acerca del tema más importante que se ha tratado esta noche en el envite, que han sido los presupuestos. Ha sido un debate interesantísimo que esperamos repetir, y nosotros abogamos por el envite y también por este formato. La próxima semana, por eso decía, no se agotarán los temas, tendremos oportunidad de irlos desgranando. Gracias, Cristina Tavío, del Partido Popular. Un placer. José Miguel Barragán, de Coalición Canaria. No me digas que se ha acabado ya. Emilio Mayoral, del PSOE. Gracias. Y Román Rodríguez, de Nueva Canarias. Gracias a ustedes y felicidades. Muchas gracias. Y a ustedes, muy buenas noches. Hasta la próxima semana.